tal? Bienvenidos a la serie La Tierra Prometida. Hoy continuamos con un tema más que seguramente bendecirá nuestras vidas. El tema de hoy lo enfocaremos específicamente en Josué capítulo 12, verso 14, donde específicamente dice el rey de Horma, otro. De primas a primeras podríamos darle un significado a este nombre. Cuando decimos Horma, lo que se nos viene a la mente es un molde, pero realmente no tiene nada que ver con ello. Un entorno extrabíblico con respecto al significado de este reinado no lo tenemos, pero sí tenemos bastante contexto bíblico, así es de que hoy sí tenemos la opción de dividir este tema en tres fases. Primera es la historia, la segunda es el significado y luego la aplicación a nuestras vidas. Entrémosle entonces con la historia y su nombre. En esta ciudad habitaban los cananeos. Originalmente el nombre de esta ciudad era Cefat y luego se le cambia el nombre. De hecho, Cefat lo que significa es atalaya o mirador, pero luego se le cambia el nombre a Horma. Y quien le cambia el nombre a Horma son precisamente los israelitas. De hecho, se hace en Jueces, capítulo 1, verso 17, donde Judá le cambia el nombre por Horma. Antes de la conquista, vean, hermano, Mirves, los israelitas de alguna forma tuvieron cierto contacto a cercanías de la tierra prometida a días de haber salido de Egipto. Más sin embargo, no entraron a la tierra prometida por algunas razones, pero no pudieron entrar sino hasta después de 40 años estando en ciertas ubicaciones en el desierto. Pero eso no evitaba que de alguna forma los israelitas tuvieran cierto contacto con algunos lugares de Canaán. Este lugar, años antes de la conquista, tuvieron contacto los israelitas con ellos. En este lugar, los amalecitas y los cananeos empujaron a los israelitas después de salir del éxodo. Es como que si los israelitas se acercaron mucho y los guerrearon y los alejaron de la tierra. Los amalecitas y los cananeos de alguna forma se unieron y los expulsaron nuevamente. Eso está escrito en Números 14:45, Deuteronomio capítulo 1, verso 44. Esta ciudad estaba bajo el dominio del rey Arad, quien fue el que atacó a los israelitas 38 años antes de que ellos entraran a la tierra prometida y tomó cautivos algunos de ellos. Y esto es impresionante porque mire, 38 años antes que entraran, Arad los atacó y tomó esclavos algunos israelitas. Eso está escrito en Números capítulo 21, verso 1 al 3. Específicamente esta ciudad, ya en la conquista, fue asignada específicamente a la tribu de Judá. Pero ya después fue transferida a la tribu de Simeón. Eso está escrito en Josué capítulo 15, verso 30 y verso 20. Josué capítulo 19, verso 1 y verso 4. Pero después de la conquista, esta ciudad volvió a ser habitada por los cananeos. Y eso es crítico, mis queridos hermanos, y aquí quiero hacer una reflexión rápida. Y es que Israel tuvo la mala costumbre de entrar a una ciudad y no destruir sus habitantes por completo. En algunas ciudades dejaba a algunos habitantes y luego sus habitantes volvían a tomar la tierra.
Y esto me llama la atención porque, mira, hermano, si uno tiene hábitos, costumbres, tradiciones que le están afectando la vida, ¿por qué razón no desecharlo de una vez? Si nosotros dejamos esquirlas de eso que afecta a nuestras vidas, mis queridos hermanos, tarde o temprano nuevamente estará reinando en nosotros. O lo desechamos de una vez, mire, o jugamos un poco con el pecado, o decimos, mire, no gracias, yo amo a Dios y no lo hago. Ah, no, es que te regaña tu mujer. Mire, no es que me regañe, es que no quiero hacerlo porque amo a Dios y punto. A veces tenemos que darle tanta explicación a la gente. No, claro de que no. Es simple y sencillamente no y no. Porque si dejamos así que vayan minando nuestro corazón, tarde o temprano volverá a reinar el pecado en nosotros. David llega a este lugar cuando va huyendo. Eso está descrito en 1 Samuel 30, 26 y verso 30. En la actualidad, claro de que sí, fue encontrada. Personajes llamados Aaroni y Fritz. Este lugar probablemente se llama Kirbet Armahach. Por arqueólogos, por supuesto. Así es de que hay evidencia que consta de que eso fue real. Claro de que sí. Este nombre lo podemos encontrar en la escritura bíblica por lo menos de tres formas. Número uno, Ormaj, con H al final, Ormaj. Número 2, Orma. Y número 3, Orma, con tilde en la A. Cualquiera de estos tres se está refiriendo al mismo lugar. Vamos con la segunda fase y es significado de la ciudad. Esta ciudad puede significar dedicado o bien consagrado para destrucción. Dos significados. Primero es dedicado o consagrado para destrucción. De primas a primeras el significado puede ser bueno. Claro de que sí, dedicado, alguien que es dedicado para el bien. ¿Por qué razón puede significar bien o bueno ese nombre Orma, que es dedicado o consagrado para destrucción? ¿Por qué razón? Mire, recuérdese que al inicio le dije que el pueblo de Israel a la hora de tomar esa ciudad le cambia el nombre y le pone Orma. Y Orma quiere decir sacrificado a mi Dios o dedicado para. Probablemente los israelitas lo hicieron en bien. Dijeron, lo destruimos, tomamos y esto, Orma, lo dedicamos para Dios. Lo destruimos, pero lo dedicamos a Dios. Está bien dedicar a Dios. Está bien, fabuloso. Pero como recuerde que en esta serie no estamos viendo los buenos significados a favor, sino los significados para ver en nuestro interior lo malo que hay. ¿Y qué podía haber bueno entre los cananeos, hermanos? Era una pudrición allá adentro y es parte de las razones por las que fueron destruidos. Entonces, Orma es dedicado, consagrado para destrucción. Es malo lo que había allá. Muy bien, vámonos pues. Es tremendo ver cómo, mis queridos hermanos, habían personas que eran dedicadas para el mal. Ya estaban, si lo podríamos decir así, ya estaban echadas a perder desde su nacimiento, dedicadas para el fracaso, dedicadas para hacer mal a los demás, dedicadas para dañarse a sí mismos, dedicadas para dañar a las demás personas. Es tremendo eso, hermano, pero real. Abuelos que literalmente entregaron sus generaciones para que fueran malvados por ellos tener una vida cómoda, económica, social, etcétera. Pero fue así, gente que fue dedicada con un fin de destruir además y destruirse ellos. Para eso fueron consagrados. Recuerdo lastimosamente que nadie apostaba que yo, mi familia, hablando de hermanos, pudiésemos sobrevivir hasta este tiempo.
Nadie apostaba nada por nosotros. Niños tal vez conflictivos, jóvenes probablemente descarriados, pero mire hermano, bendito sea el Señor, nos alcanzó. Y es maravilloso entender que es por su pura gracia que estamos donde estamos el día de hoy. Pero es porque Él nos rescató. Pero muchos fuimos destinados para mal, para hacernos mal a nosotros y a los demás. Y eso me trae a mente, mis queridos hermanos, de gente en la escritura bíblica que cambió su destino por la mano de Dios obrando en ellos. Gente que estaba realmente dedicada a destrucción, pero por la intervención de Dios se rescató. Y yo quiero que veamos un parito. Por ejemplo, el salmista David en Salmos capítulo 34, verso 6 dice, este pobre clamó y el Señor oyó y lo salvó de todas sus angustias. Oh, maravilloso. Mira, el salmista David está diciendo, este pobre, este que estaba en desgracia, este que ya no salía, que ya no podía, este clamó y lo salvó de todas sus angustias. Gente en la Biblia que estaba hundida, que estaba dedicada al mal. Mira hermano, pero con la intervención de Dios sí pudo salir adelante. Y David es uno de ellos en este salmo maravilloso. Estaba en momento crítico, clamó y Dios lo sacó de su ruina. Hay otro personaje y es Jabes. Él está descrito en 1 Crónicas 4, 9 al 10. Jabes, la vida de él era sumamente conflictiva y difícil, pero en el verso 10 específicamente dice, e invocó, pero dice, el verso es, e invocó Jabes al Dios de Israel diciendo, oh, si me dieras bendición y ensancharas mi territorio, y si tu mano estuviera conmigo y me librara del mal para que no me dañe. Y le otorgó Dios lo que pidió. El significado de Jabes podría ser seco, quebrado o el que entristece, alguien que causa dolor. Y de hecho el verso 10 lo dice específicamente, para que no me dañe, porque dedicado para ello, pero dice, y le otorgó Dios lo que pidió. Cuando Dios aparece en nuestras vidas, aún en los mismos deseos de los adversarios, podemos salir adelante, porque Dios es el que interviene. Pero el punto medular de Jabes fue, e invocó Jabes al Dios de Israel diciendo, o sea, que Dios sea el intermediario en la situación y sabremos salir adelante. Otro personaje es Jefté. Jefté está escrito en Jueces capítulo 11, verso 1 al 12. Y no podemos elegir el cómo ni el lugar donde nacemos, pero sí queda a nuestra elección el dónde y el cómo terminaremos nuestros días. Pudimos haber nacido en suma situación difícil, pero al final de nuestros días nosotros vamos a decidirlo. Y esto fue lo que pasó con Jefté. Específicamente dice que Jefté era hijo de una mujer ramera. Sus hermanos lo despreciaban, incluso su papá. Pero Dios intervino tan maravillosamente que la vida de Jefté fue un ejemplo, aún para sus hermanos. El siguiente es Benoni, y eso está escrito en Génesis capítulo 35, verso 16 al 19.
Su significado es literalmente hijo de mi tristeza o dolor. Pero el padre interviene rápidamente y dice, no, 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 él no se va a llamar Benoni, él se va a llamar Benjamín, que es hijo de mi diestra. Y de veras fue marcado para causar mal, pero la intervención del padre fue maravillosamente. Jacob nació siendo Jacob, creció siendo Jacob, hasta la edad adulta él se encuentra con Dios y dice, no, 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 ya no se va a llamar Jacob, ya no se va a llamar el que toma del talón, el que pretende ser más listo, el que suplanta, ya no, ya no. Se va a llamar Israel, el que lucha con Dios, el soldado de Dios, el que reinará con Dios. Le cambió el nombre. De su desgracia pasó a hoy. Conocemos como el Dios de Abraham, Isaac y no de Jacob. Claro de que sí. Ya no será tu nombre Jacob, sino Israel, dice Génesis 32, 28. Génesis 49, 2, 7, 24. ¿Qué diríamos de Gedeón? Gedeón, una persona sumamente timorata, cohibida, baja autoestima, exagerado. Su nombre quiere decir destructor, talador, podador, y le cambian el nombre a Jerobaal, que quiere decir pelea con Baal. Le cambian el nombre de lo que era a lo que llegó a ser. Quisiera ir concluyendo con Daniel capítulo 1, verso 3 al 4. Se describe por lo menos a 4 jóvenes que fueron llevados desde Israel a Babilonia. Lo que me llama la atención es de que estos 4 jóvenes en Israel tenían sus nombres, pero en Babilonia esos nombres se los cambian y le ponen un nombre de acorde a los babilonios. Mira, hermano, probablemente nuestros padres nos configuraron para algo, nuestros antepasados nos configuraron para algo que no es la configuración de Dios para nuestras vidas. Vamos a buscarlo en el nombre del Señor y saber de que somos de bendición para las demás personas y no para destrucción. Y los nombres en Israel, en su tierra, de estos 4 jóvenes, por ejemplo, era Daniel, lo que significa Dios es mi juez; Ananías, que significa la gracia del Señor; Misael, el Dios fuerte; Azarías, el Señor es una ayuda. Ve los beneficios del significado del nombre de ellos. Pero mire que los trasladan a Babilonia y les cambian el nombre. Vean los nombres que le pusieron. Baltasar le pusieron a Daniel y es el guardián de los tesoros ocultos de Bel. Era un dios pagano en Babilonia. Sadrach. De hecho, los nombres que conocemos muchas veces nosotros de Daniel es Sadrach, Mesach, Abednego. O sea, nosotros los conocemos así, pero sus nombres no eran esos. Ve el nombre Sadrach, que es Ananías. Ananías le ponen Sadrach y le dice la inspiración del sol, al que el sol, un caldeo que los caldeos adoraban. El nombre Misael le pusieron Mesach, dedicado a la diosa Sac, nombre bajo el cual Venus era adorado. Mire a Azarías lo que le ponen, Obed-edom, que es el siervo del fuego iluminado, que ellos también adoraban. Isaías capítulo 43, verso 19 dice, escuche bien y con esto concluyo, yo voy a hacer algo nuevo y verás que ahora mismo va a aparecer. Voy a abrir un camino en el desierto y un río en la tierra estéril. Este es el maravilloso Dios al cual nosotros conocemos, amamos y adoramos.
Y es que aunque nos hayan configurado para mal, para desgracia, saber de que el que marca la diferencia en nuestras vidas se llama Dios. Y ya no seremos los mismos. Bendiciones. Hasta la próxima.